Vicente, que nos va a hablar de masonería en los barrios durante el último tercio del siglo XIX. ¿Está por ahí Jesús? Buenos días entonces y gracias por gracias por vuestra presencia hoy sábado por la mañana en esta jornada de historia. Tenemos que felicitarnos porque esta jornada de historia de Campo de Libertad vuelva a los barrios después de tantos años. Estuvimos en las anteriores jornadas de noviembre de 1996, hace nada menos que 27 años, algunos compañeros aquí se acordarán en el pórtico, y ahí presentamos un primer avance de lo que iban a ser los estudios posteriores sobre la masonería y el campo de Gibraltar. Ahí lo que hicimos fue un mapa de logias y de personas que estaban en la institución. Este instrumento, este trabajo, fue de gran utilidad porque nos sirvió después para hacer futuras investigaciones y desde luego fue la columna vertebral, el esqueleto de una tesis doctoral. Hoy me propongo aquí concretar estos estudios en los barrios con un planteamiento similar. Vamos a hacer el mapa por el poco tiempo que nos dan, y encima con los fallos que hemos tenido en el micrófono, vamos a hacer un mapa general de las personas, de los antecedentes de la masonería en los barrios en el siglo XIX hasta la crisis colonial de 1898. Los objetivos son diferentes. Si en el 1996 el objetivo era incorporar estos estudios de masonería a la universidad, a un tratamiento académico digno, lejos de los apologistas y los detractores de la masonería, y darle un tratamiento equilibrado dentro de estos estudios académicos, el objetivo hoy es proponer un cambio metodológico en los estudios de la historia contemporánea del campo de Gibraltar. ¿Por qué el campo de Gibraltar? Porque el campo de Gibraltar es una potencia masónica a nivel nacional, sin parangón en toda la península. Entonces proponemos estudiar nuestra historia contemporánea desde una óptica, desde una perspectiva masónica. Quizás esto pueda responder a algunas cuestiones que hoy no tienen respuesta, porque la institución tiene mucho que ver con las mentalidades, con la cultura, con la sociedad, con la política y con muchos movimientos que tienen lugar en esta zona tan original que es el campo de Gibraltar. Por lo menos entre 1868 y 1936, estos 60 años en el campo de Gibraltar no se puede analizar la sociedad ni la política sin tener en cuenta la masonería. Está detrás, como decía antes, de muchos movimientos sociales. Me voy a circunscribir entonces al último tercio del siglo XIX y tenemos que hablar de
Gibraltar. La imagen esta es de la fundación de una logia ya en el siglo XX, que se va a llamar González Roncero, que está patrocinada por esos miembros de Trafalgar de Algeciras. Ahí he mezclado miembros de la logia Trafalgar, que es la más importante del campo, y también de los barrios. Si queremos ver los verdaderos orígenes, tenemos que irnos al Peñón, donde nada más y nada menos que en 1728 se funda una primera logia dependiente de la Gran Logia de Inglaterra, que se va a llamar San Juan de Jerusalén, formada por militares. A partir de 1767, esta logia se va a convertir en San Juan y el Fénix. Para mucha gente es la logia de los españoles. Muchos españoles, no solamente liberales, sino comerciantes, porque lejos de lo que se nos dice, no tenían un fin conspirativo, sino formativo de las personas que entraban aquí, va a ser lugar de refugio de muchos liberales y se van a formar en Gibraltar, algunos ya 150 años después, porque es el primer testimonio que tenemos en Algeciras con la fundación de una logia que se va a llamar Trafalgar, en 1875, que va a ser el arranque del movimiento masónico en el campo de Gibraltar. Hasta entonces teníamos testimonios individuales, gente que se iniciaba en el Peñón, pero que en España estaba perseguida por la Inquisición y por las autoridades. Y Fernando VII, por supuesto, un primer testimonio de la masonería, pues nos lleva a una fecha muy temprana, en el que ya intervienen los barrios. José García Ayutón está considerado como el primer masón del campo de Gibraltar y, como vive 88 años, es considerado como el decano de los masones españoles. García Ayutón no nace en los barrios, pero vive y muere en los barrios y durante mucho tiempo influye a mucha gente de esta zona. Este cartel que estamos viendo es un congreso que hicimos en Gibraltar en el 2011, que también participaron algunos de los presentes, como Manolo Álvarez o José Manuel Alcázar, que fue quizás el arranque de los estudios sobre la importancia que tiene Gibraltar en la masonería española y esta implicación. A partir de entonces, de alguna manera, pusimos en el mapa Gibraltar dentro de la masonería española. Pero estamos hablando de García Ayutón, que se inicia en 1820 en Gibraltar, en esta logia de los españoles, San Juan, que conoce a Riego y a Torrijos, que escribe en un boletín oficial de la obediencia inglesa, según algunas fuentes, era el destinatario de la bandera que encargó guardar Mariana Villeda en Granada. Era muy conocido como liberal y masón, y tuvo mucho que ver en este personaje que voy a poner ahora, que es Juan Antonio Fernández, que era un discípulo suyo, que es alguien con verdadero poder en la masonería española. Tampoco nace en los barrios, pero tiene mucha relación con los barrios, porque era familia de García Ayutón. Antonio Fernández nace en San Roque, trabaja de profesor en Algeciras y escala los máximos cargos de la masonería española, porque durante 12 años era el secretario de la obediencia española predominante, que era del Gran Oriente de España. Es también el promotor de la operación consistente en incorporar a la masonería nada más y nada menos que al presidente del gobierno, Bras de Mayo Sagasta. Él es amigo personal y el brazo derecho en la masonería de Sagasta. Es periodista, escritor, fundó un periódico en Madrid que se llama El Debate, que está en la Biblioteca Nacional, la colección completa, que es el primer intento de difundir la ideología masónica desde la prensa profana sin decirlo. Emigró a Filipinas, incluso fundó un proyecto filipino y compitió con la poderosa masonería norteamericana. Escribió un libro muy importante, editado en Manila, que se llama Masones y Ultramontanos. En él nos cuenta la historia de García y Ayutón, y es, como decía antes, antecedente de la masonería en los barrios, muy directo por García Ayutón, que murió en los barrios. Algo muy importante también, estaba esperando, González
de la Vega, José González de la Vega, muy conocido en los barrios, fue alcalde de los barrios durante unos 15 años, diputado a Cortes, presidente de la Diputación de Cádiz, y se inicia en esta logia San Juan de Gibraltar en 1874. Murió en los barrios en 1883. Su hijo va a ser José González Roncero, que va a ser el fundador de la primera logia que se va a hacer en los barrios, que se va a llamar precisamente Roncero, el mismo nombre simbólico que tenía su padre en la masonería. González Roncero fue también gobernador de Castellón, diputado por el distrito de Ceuta y, por supuesto, alcalde de los barrios y también persona muy próxima a Sagasta. Aprovechando la nueva ley que saca Sagasta de la ley de asociaciones, la masonería en España va a obtener de alguna manera un reconocimiento legal. Van a ser legalizadas como centro instructivo y de beneficencia, al amparo de esta ley de asociación que permite legalizar a los partidos en España. Pues Gonzalo Roncero va a fundar los barrios esta primera logia que se llama Roncero en 1887, el mismo año de la aprobación de esta ley de asociaciones. A esta inauguración acuden aproximadamente 150 personas, más de 100 procedentes de Gibraltar, y le expresan un apoyo. El Gran Oriente Nacional de España dice de González Roncero que es el primer capitalista de los barrios, diputado a Cortes, abogado, hijo del célebre González de la Vega y persona de mucha instrucción e influencia, y la masonería cree que a través de González Roncero la masonería va a echar raíces en los barrios, como decía antes, la instalación oficial. Esto es la primera página del expediente, el expediente que se forma para la formación. Este es una plancha, un documento de la logia de los barrios y los sellos con la firma, firma como su simbólico, como del maestro, que es como en el cargo más importante equivalente al presidente de estos sellos hechos de manera artesanal, pues pertenecen a esta primera logia los barrios, que se inaugura, como he dicho antes, en 1887. Los cargos de esta primera logia son estos que están aquí, algunos vecinos de los barrios, pero también de Algeciras, porque eso sí que es una constante que además de los barrios necesita el apoyo, el aporte de Algeciras, de una logia que se llama Carvajal, que hay otras bases, el campo de Gibraltar, hay que estudiarlo como un todo. Hay una relación constante entre localidades, entre logias, bajas, altas, y estos serían pues los cargos de esta logia Roncero. El primer cargo, como será el de presidente o general maestro, primer vigilante viene a ser como vicepresidente, el segundo como vicepresidente segundo, un secretario y un tesorero, y esto tiene, como decía antes, reconocimiento legal por la ley de asociaciones y se desarrolla en los barrios. A esta inauguración acude gente muy importante del Gran Oriente de España y un inspector local, pues pronunció un discurso y ahí tenemos marcado un poco los objetivos de esta institución, ¿no? Quieren imponer estas ideas en esta zona que necesitaba de los bienes de la masonería. Dicen que cualquier idea nueva es controvertida y calumniada, que se las acusa de, como decíamos antes, conspiradores, de ateos prácticos y perturbadores del hogar doméstico. Sin embargo, ellos lo quieren llevar a la luz de la razón. Para mí la masonería es la ilustración, la razón, la ciencia, una organización que se va a unir a todo el mundo en estos ideales de libertad, de igualdad y de fraternidad. Bien, esta logia, pese a sus prometedores comienzos, no tiene mucho recorrido. Desconocemos qué ocurre. El caso es que tienen todas las bendiciones de la obediencia de la Federación, que está en Madrid, de la Gran Oriente de España, y ellos continuamente expresan su satisfacción, les conceden incluso una gracia
a los barrios por el excelente espíritu masónico que tienen contra aquí. Sin embargo, apenas tienen actividad, desconocemos por qué, pero esto era muy común, las luchas internas, las peleas, las rivalidades entre diferentes audiencias y entre diferentes talleres, logias o triángulos, que muchas veces llevó a su desaparición. El caso es que la masonería, esta logia roncero, va a tener su continuidad en Palmones con estas tres organizaciones y inmediatamente después, muchas veces la misma entidad que cambia de nombre o que tiene aportes de diferentes localidades. Ahora entra también en Ibiza San Roque, que también tiene miembros en esta logia. La primera entidad es Aurora, de la que apenas tenemos documentación, más apenas tenemos de Aurora del Progreso, que sería la segunda entidad, con un nuevo aporte de Carvajal de Algeciras, y la última sería, porque cambia el Oriente, de la Gran Oriente Nacional de España, van a la Gran Oriente Español. Son diferentes, hay un verdadero batiburrillo de organizaciones. Pero como decía, muchas veces estas sociedades van a sufrir lo mismo que cualquier organización profana. Rivalidades y conflictos interiores que va a ser lo que va, desde luego, a acabar con esta organización. Tenemos también los miembros de esta logia, no los voy a leer porque ya me van a avisar con el tiempo. El caso es que la masonería va a desaparecer de los barrios por un conflicto con una logia de San Roque y, como decía antes, por luchas intestinas. También va a haber un hueco de unos 35 años que tiene mucho que ver con la crisis colonial de 1898. Como siempre en España, a la masonería se le ha echado culpa de asesinatos políticos, de entronamiento de reyes y también de la independencia de Cuba y Filipinas. Esto va a ser muchos años y va prácticamente a finales del siglo XIX a desaparecer lo que le llamamos la crisis finisecular. Va a acabar con toda la organización en España, solamente en Cádiz queda una logia, que es la Logia América de Urique, es la única que tiene continuidad, y lo que hemos datado más de 120 logias en toda la provincia de Cádiz y 29 en el campo de Gibraltar van a desaparecer todas, sin dejar ninguna herencia. Una persona que podemos seguir su trayectoria, que nos va a llevar el hilo correcto, va a ser un barreño que se llama Tomás Roncero Moreno. Es de los pocos militantes de la masonería que va a enganchar el siglo XIX con el XX, porque va a estar en la última logia del siglo XIX y en la primera del siglo XX. Nace en los barrios en 1848, Tomás Roncero Moreno es de profesión militar, está destinado en la línea y ingresa en una logia que se llama Esperanza. Funda una segunda logia en la línea que se llama Conciencia Libre. Ya en el siglo XX, 1911, funda una primera logia en la línea que se llama Regeneración. Ingresa en una segunda logia muy importante, que es la que tenemos ahí, quizás la más importante del siglo XX. Tenemos que separar las dos masonerías, nada tiene que ver la primera con la segunda. La primera está muy vinculada al Partido Liberal de Sagasta y la segunda va a ser republicana, muy ligada a Diego Martínez Barrio, que en Sevilla va a liderar la masonería y también pues, la política republicana. Ingresa en Regeneración, en Resurrección, funda un capítulo que se llama Firmeza y muere en 1928, después de más de 50 años de militancia en la orden. Es más o menos sin duda más importante local, pero que nunca milita en su localidad, sino logia C de la comarca.
Como decía antes, el título me voy a hacer cumplir al tiempo, a ver dónde nos lleva esta investigación de los barrios. En cualquier caso, la masonería del 19 en los barrios tiene mucho recorrido, no hay logias que se asienten, que puedan influir en la sociedad o en la política, sino que dependemos más bien del personalismo, tipo González de la Vega, González Roncero, Tutor o Roncero Moreno. Ello nos lleva a plantearnos pues, que la masonería en los barrios subsiste pues, también con el aporte de la vecina Algeciras, que de alguna manera patrocina la formación de organizaciones masónicas en los barrios. Y así va a ser también en el siglo XX, porque la única logia que conocemos de los barrios, González Roncero, va a ser fundada por miembros de Trafalgar en los barrios. Como decía antes, estos estudios nos llevan a plantear este cambio metodológico y pensamos que no se puede entender la historia contemporánea de esta comarca sin tener en cuenta este fenómeno que necesita un tratamiento científico y académico como cualquier otra ideología que influye en el siglo XX y XIX, por lo menos en esos 60 años que hemos apuntado en todo el mundo. Espero que nos veamos aquí antes de los 27 años que ha durado desde la primera jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu brillante presentación sobre la masonería en los barrios del siglo XIX. Lamento las intervenciones de tipo técnico, espero que haya un falso contacto como todo el mundo habrá podido apreciar. Llamo ahora a Andrés García Muñoz.